Estamos intencionalmente preparando temas a fin de que el cristiano se cimente sobre la palabra revelada por el Señor Jesús. Y hay tantas enseñanzas del Rey que debemos considerarlas, pero también practicarlas. No que quede solamente en un buen discurso que aprobamos, sino que eso se lleve en la línea del tiempo y en nuestro contexto a una realidad, aunque nos cueste un poco, pero que con la ayuda de Dios todo es posible. Hay una película que quisiera que todos vieran, se titula El discurso del Rey. ¿La han visto? Extraordinaria película, debieran verla todos. Se trata de la historia del padre de la reina Isabel, la actual reina. Y ese papá era tímido, ese padre no tenía capacidad para expresarse, no era elocuente, tenía problemas de tartamudez, tenía que dar un discurso para que la gente lo aceptara como rey. Y pues tuvo un tutor, lo entrenó, lo capacitó, fue muy difícil, pero finalmente dio ese discurso extraordinario que nos inspira a la superación, a la resiliencia, a salir adelante en las adversidades, y fue coronado como rey. Y ese discurso tuvo resonancia en el mundo, pero indudablemente el discurso que más resonancia ha tenido a través de los tiempos es el que Jesús propuso a sus auditorios en el primer siglo. Y los evangelios hacen un inventario de esos célebres discursos, cargados de elegancia, de giros retóricos, de paralelismos hebraicos, de profundidades proverbiales, que los doctos en literatura, cuando ven el discurso, dicen: es extraordinario lo que se plantea en las escrituras y en esas enseñanzas del Señor Jesús. Y lo menciono porque la Biblia no es un libro escrito para alienar, para dominar las mentes de los incautos. Al contrario, es un documento que nos da vida, pero que también nos da cultura, nos da orientación, nos da proyección. Por algo grandes científicos, Isaac Newton, uno de ellos, lo mencionaba días atrás, escribió más sobre la Biblia que sobre ciencia. Gabriela Mistral se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria, la poetisa chilena. Extraordinario. Son personajes que nos inspiran por su sapiencia y cómo se enfocaron en la palabra. Gandhi, el líder hindú, dijo: no se ha escuchado un discurso de tanta relevancia y profundidad como el expresado por el Señor Jesús. Aquel literato ruso, León Tolstoy, dijo: yo quise aplicar literalmente cada una de las enseñanzas de los discursos del Rey Jesús, pero es tan difícil. Y claro, él lo hizo desde su perspectiva ética y desde una cosmovisión filosófica, no desde una profundidad cristiana, no desde la experiencia con Dios. Pero lo que concluyen la mayoría es que, aunque es contradictorio en sus paralelismos hebraicos que plantea ahí, que va contra la corriente filosófica del mundo, los discursos del Rey tienen una incidencia tan mayúscula en los seres humanos que los conduce a la felicidad. Y justamente uno de los discursos más reconocidos, que es el Sermón del Monte, conocido por otros como el Sermón de las Bienaventuranzas,
es en su parte introductoria una invitación para que el ser humano sea auténticamente feliz. Y como es un discurso muy extendido, pues yo quise hacer un trabajo para ustedes hoy a fin de que podamos capitalizar las enseñanzas que el Señor Jesús nos da a través de ese primer discurso, el discurso del monte, el sermón del monte. Aunque hay más, porque hay discursos escatológicos, hay por lo menos 8 discursos muy importantes que dio el Señor. Pero este primero, el sermón del monte, arroja tantas enseñanzas tan extraordinarias. Y básicamente el sermón del monte es una invitación a 2 grandes cosas. La primera, a tener el carácter de Jesús, a parecernos como Jesús. Y la segunda, una invitación a practicar la ética de Jesús. Ser como Jesús y hacer como Jesús. Y creo que los que estamos aquí queremos que eso se haga realidad en nuestra vida. Ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y hacer como Jesús. Eso es lo que compone este discurso. Y entonces en el trabajo que realicé, quiero trazar mi ponencia en 2 fases. La primera fase, una frase pedagógica, pero que espero que sea dinámica y que les guste. Y más que les guste, que les edifique. Y la segunda parte, una inspiracional, para que salga de este lugar con la firme intención de enfrentar estos desafíos del mundo, de su vida cotidiana, pero enfrentándolos siempre con victorias, no con derrotas. Y por eso te declaro que esta semana es una semana de bendición para tu vida. Este trimestre, un trimestre de bendición para tu vida. Así que los invito a que consideremos entre juntos Mateo capítulo 5. Este evangelio de Mateo presenta a Jesús como un rey. Por eso hay 4 evangelios. Uno presenta a Jesús como un siervo perfecto, Marcos, es el evangelio de Marcos. El de Lucas presenta a Jesús como un hombre perfecto. Y el de Juan presenta a Dios en su plenitud: rey, siervo, hombre y Dios. Por eso hay 4 evangelios. Y el primero, que es Mateo, presenta a Jesús como rey. ¿Pueden decir conmigo: Jesús, tú eres mi rey? Ahora sí, con esa armonía de la iglesia podemos decir: Jesús, tú eres mi rey. Dale esa honra al rey con un aplauso a mi Señor, y nos preparamos para considerar este discurso. Me gustó una propuesta del análisis del Sermón del Monte, que es una propuesta numérica, y es casi que un teléfono. Yo no sé si aquí yo voy a improvisar esta primera partecita. Si tienes ese número telefónico, es simbólico lo del número telefónico, pero básicamente es mostrarles que el 836-323-44, lo repito, 836-323-44, digamos que pareciera un teléfono, es lo que sintetiza todas las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. Y ya vamos a desglosarlo, vamos a ver por qué. Y miremos entonces, y vamos a trabajar, muchachos, para luego generar una pequeña aplicación e irnos a la casa. Los que quieren ir a acompañar a Diego Macías por la partida de su mamá, se fue al cielo ayer, y vamos a acompañarle de corazón y en el espíritu. Ahora nos vamos a un matrimonio de 2 de nuestros integrantes del ministerio infantil, que es Steffi y Andrés Felipe. Entonces ese número que acabamos de leer,
8:36, 3:23, 44 hace alusión entre los capítulos 5 y 7 de estas descripciones numéricas que van correlacionadas con enseñanzas. Y las expresamos así. Número 1, ustedes me ayudan. 8 bienaventuranzas. Yo digo el número. 3, 6 variables. 3, 2, 3, no se baje, 4 y 4 advertencias. Esa es la síntesis de enseñanzas del Sermón del Monte. Y quiero ahora entrar, no a explicarlas, no se vaya a asustar, pero sí a enunciarlas rápidamente de qué se tratan cada una de estas. Así que vamos con 8 bienaventuranzas. Amados, preste atención a estas consideraciones. La introducción a cada sentencia proverbial está escrita en griego y traduce así: Macarius o Macario, que significa feliz. ¿Qué es lo que básicamente busca el ser humano? Ser feliz. Pero ¿cómo busca ser feliz el hombre? A través de bienes, placeres, experiencias, reconocimientos. Pero lo frustra. Pero aquí Jesús dice: los que quieren ser bienaventurados o macarios, que traduce, digan conmigo, feliz, deben tener estas cualidades. Y ahí empezamos a considerar que el Señor está enunciando las cualidades, las características de un ciudadano del reino, y que estas cualidades van reflejando el carácter de un cristiano. Entonces, ¿en dónde están esas cualidades? Lo que está subrayado. Y luego de esas cualidades menciona una bendición, una promesa. Así que se divide en 3 aspectos: A, el enunciado de la felicidad; B, la cualidad del carácter; y C, la promesa o bendición por cumplir esa cualidad. ¿Listos? Entonces hagamos un ejercicio en esta mañana. Y perdónenme que no acostumbro a hacerlo, pero hagámoslo a este mediodía, porque si yo les explico uno por uno, creo que van a generar una especie de relajación corporal, pasando a la mental. Y no quiero quedarme solo acá, sino que me escuchen en esta mañana. Entonces hagamos esto. Ustedes dos presentan el enunciado y la cualidad, y ustedes dos, hago referencia a ustedes dos como naves, hacen mención de la promesa o la bendición. Entonces ustedes salen ganando, porque ustedes dicen 2 cosas: enunciado y cualidad. Y ustedes dicen la promesa, la bendición. ¿Listos? Vamos. Número 1, bienaventurado. Eso. Bienaventurados, porque todos decimos, los vituperen y digan: esta presentación de Jesús nos dice que si las cumplimos seremos felices, y que aparte de eso, de ser felices, si las cumplimos, tenemos una bendición presente y futurista, pero se logra.
Complejo, desde luego, pero no utópico. Es realizable, porque con Dios todo lo podemos. Póngale un poquitico de brillo. Todo lo podemos. Ahora, esta práctica no habla de un inventario de normas, sino de unas actitudes que deben nacer de un corazón que ama a Jesús. El que ama al Señor Jesús puede manifestar su pobreza en espíritu, que no es el apocamiento de alma, de ánimo. No, es aquel que dice: nada me sacia en esta vida, sino que lo único que puede satisfacer plenamente mi espíritu y mi alma es la misma presencia de Dios. Tanto así que el Señor dice que Él satisfará el alma cansada. Él es el que llena el corazón. Y como lo dijera René Descartes, el hombre tiene un vacío y lo quiere llenar. ¿Cómo lo quiere llenar? Con trago, con dinero, con viajes, con experiencias sexuales, con fama. ¿Cómo quiere llenar más ese corazón? Con propiedades, con riquezas, pero siempre quedará vacío. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío está en forma de Dios y solo Jesús lo puede llenar. Usted puede creerlo, solo mi Rey puede satisfacer el corazón. Y entonces, cuando tenemos estas actitudes manifestando mi pobreza, el lloro por convicción de pecado, pero también por aflicción, cuando manifiesto que tengo deseo de que se hagan justicia, y eso es que lo que yo quiero que me hagan, lo hago con los demás. Es uno de los elementos más difíciles para hacer justicia. Y esto va correlacionado con la regla de oro, Mateo 7:12. Así pues, que lo que ustedes quieran que los hombres, los seres humanos hagan con ustedes, eso mismo ustedes tienen que hacer con ellos. Y ahí empieza la complejidad. Los misericordiosos, limpios de corazón, que son puros, sin pecado, pacificadores, que no pelean, los que soportan la persecución y los que resisten la mentira, la calumnia, esos son candidatos al reino de los cielos. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos se sienten que son candidatos para ir al reino de los cielos? Y que sienten que tienen la convicción y pueden practicar estas actitudes para tener estas promesas. Bueno, gracias por su sinceridad, pero sé que algunas cosas son difíciles. Pero digan conmigo: yo todo. Diga: yo todo lo puedo en Cristo, que me da su fortaleza. Ahora, pequeño comentario para seguir ahora con las otras tablas. Vamos. 3 testigos. Diga: la iglesia es. La iglesia es. Y la iglesia es. 6 variables de la ley. Pequeño comentario. Jesús dijo: yo no vine a anular la ley, vine a profundizar la ley. Y por eso hizo estas 6 variables. Doy un ejemplo o 2 ejemplos. La primera: reconciliar. Porque en la ley decía, usted puede aborrecer a su enemigo. Pero aquí dice: no, Señor, si tienes algo contra tu enemigo, reconcíliate con él. Y si vas al altar y allí te acuerdas, cuando vas a presentar una ofrenda, que tienes un conflicto con tu prójimo, arréglate con tu adversario. Así que modificó esa ley. Antes era: odia al enemigo. Hoy es: perdona al enemigo. Y luego dice: no adulterar, otra variable. No jurar, otra variable. No vengarse. Ahí está el otro comentario. Ley del talión. Jesús dijo: ustedes oyeron que se puede aplicar esta ley. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que me la hace, dicho a lo colombiano, el que me la hace,
Pero a lo cristiano, ¿cómo es? No vengarse. Porque si tu enemigo te pega en una mejilla, ¿qué dice el Señor? Y si tu enemigo te pide la capa, ¿qué tienes que darle? Y si tu enemigo te dice, ve conmigo una milla, tú tienes que decir, voy con 2. Ahí se empieza a complicar el tema. Porque era como más chévere la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Usted me la hizo, yo se la hago. Este tipo de legislación del reino no tiene una adecuada interpretación en la cosmovisión de la sociedad moderna, porque sería la ley del cándido, la ley del tonto, porque son unas paradojas. ¿Cómo es que usted me pega? Yo le digo, también por la otra. ¿Cómo es que usted, siendo enemigo, me dice, aparte de que usted es mi enemigo, que a mí me invita a almorzar? ¿Y cuál sería la tendencia del ser humano por sentido común? No. Pero Jesús dice, hay una variable: llama a tu enemigo. ¿Sabe por qué? Venga, ¿por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, no se venguen ustedes mismos, porque si no, no obrará la justicia de Dios. Si alguien está aquí pasando por una situación conflictiva, espera en Dios, porque Él es juez justo en los cielos. Y escrito está, Él hará brillar nuestra justicia como la luz del mediodía. ¿Lo puedes creer o no? Ahora, no divorciarse. Antiguamente sí, yo creo que algunos dirían, qué pesar, ¿no? Debíamos vivir en la ley. No divorciarse, amar al enemigo. Y es como una reiteración con lo de la venganza. Seguimos. 3 actos secretos. Digan conmigo: ofrenda secreta y ayuno secreto. Práctica de los cristianos para no hacer alarde de su espiritualidad, porque de lo contrario eso sería religiosidad. Muchos prepotentes espirituales, y eso es una contradicción. Yo oro más y subestiman a los demás, pero Jesús dice oración secreta. No, un pequeño comentario, vuélvela. Oración secreta, ofrenda secreta, oración secreta y ayuno secreto. Porque lo que haces en secreto, digan conmigo, Dios me lo recompensará en público. 2 parejas de codicia. Codicia por las riquezas, que es lo que tiene a mucha gente hoy en problemas jurídicos, judiciales, dominando las naciones por codicias materiales. Y 2, codicia por medio de los ojos. Atrapados hoy, atrapados por nuestro mundo mercantilista, donde una sociedad de consumo hace que esto se aplique permanentemente. Hay una codicia por los ojos, y por medio de los ojos es que nos meten todo producto, inclusive que usted no necesita. Yo creo que Dios siempre nos dará lo que es acertado en su momento, pero cosas caprichosas a veces no. Por eso, mis amados, un mensaje para acá, porque dije que combinaba pedagogía con un poquito de inspiración. No tengas una mente reduccionista. No pienses que ser cristiano es ser lo más pobre de esta vida. No seas como los ascéticos de la Edad Media, que consideraban que entre más negación, más reconocimiento de Dios. Pan y ayuno, y que de esa manera agradamos a Dios. No. Pero escucha bien, escucha. Toda condición pendular, todo extremo es dañino. Y a veces, por no estar conformes con lo que tenemos en el momento,
entramos en ansiedades. Y la palabra te da un mensaje para ti, iglesia, en esta mañana. Y el mensaje es este: conformes con lo que tienes ahora, porque Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé, y mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria, y los cielos se abrirán en bendición para ustedes, porque creen en el Señor Jesús. Y hay una promesa que no tiene discusión, y es que los que son de la fe en el Señor Jesús son bendecidos por el Dios de los cielos. Y la palabra bendición viene de veraj, una palabra hebrea que traduce que el cielo habla bien de ti, que el cielo desea lo mejor para ti, y que el cielo quiere que tú tengas mucho más de lo que tienes ahora, pero que venga del Dios de los cielos, y que mediante un espíritu apacible, no consumista, esperes el momento en que la bendición llegará para tu vida. Pero es que el Dios mismo te está diciendo: conforme con lo que tenéis ahora. Quiere decir que, por eso dije que una mente reduccionista no vale acá. Quiere decir que entonces no trabajas, no te proyectas, no quieres tener un deseo hacia futuro, no tienes un plan de vida. No, eso no es. Pero no te llenes de ansiedad, porque mucha gente está en las clínicas de reposo hoy, porque no tienen lo que antes estaban acostumbrados a tener. No compitas con una sociedad consumista. No dejes que el Dios Mamón, que es el Dios griego de las riquezas, predomine sobre ti, porque eso no genera felicidad. No puedo extenderme aquí para decir que varias veces has logrado cosas: viaje, un producto, un electrodoméstico, un carro bonito. ¿Y qué? ¿Y qué? Fotos, deleite, pero después ¿qué? Solo hay uno que nos dice en esta mañana que nos puede dar auténtica satisfacción, y es el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces nos volvemos reduccionistas religiosos. O sea, contemplo como Simón de los Pilares, que se iba allá a los montes y de forma ascética, como monjes fanáticos, entonces así agradaba a Dios y era la manera de ser feliz. Nos vamos a volver monjes tibetanos. Pues no, pero sí decir: en ti esperaré, y creo en esa palabra que dice: tú me suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y esa palabra te la declaro para ti, para que se cumpla durante todos estos días y al finalizar del año, y que el próximo año sea mucho mejor para tu vida, porque cuando creemos en Dios, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de victoria en victoria. Y reitero la palabra: no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo estás creyendo? ¿Lo estás creyendo? Entonces no te afanes. Codicias por los ojos. Ahora, por esto va conectado: 3 por tantos contra el afán. Ustedes son mis colaboradores hoy. Entonces dicen: no afanarse, sobra la explicación porque acabé de hacerla. Pero Jesús te dice: basta cada día su propio afán. Diría yo, relajados. Y si Dios pudiera hablar a lo moderno, diría: pueblo mío, relajados, tranquilos, porque si los lirios del campo el Padre los viste de qué hermosura, y las aves de los campos no siembran, ni ciegan, ni guardan en granero, y el Padre Celestial las cuida, ¿cómo no cuidarás el Dios de los cielos? ¿Cómo nos cuidará a una persona como los que están en este lugar? Si son hijos y son hijas de Dios, un padre nunca da cosas malas. El Padre bueno siempre dará las mejores cosas para sus hijos, y todos los que están aquí son hijos de Dios, bendecidos por el Dios de los cielos. Por eso alégrate en esta mañana. Sal de este lugar con esperanza, sal de este lugar con la ilusión, sal de este lugar con la fe de que todo es posible. 4 consejos, y mejor que lo diga la palabra, yo no quiero lanzarle indirectazo.
4 consejos de Mateo 7, 1, 12. Bien, sobra la explicación porque al buen entendedor ese versículo funciona. Pocas palabras. Pero déjeme enfatizar este chiquito, porque dije que era pedagógico con inspiración. ¿Sabe por qué muchos cristianos no están experimentando los deleites de la vida cristiana? Porque es que el tema no es ser religioso, no es ser litúrgico, no es cumplir domingo a domingo. El tema no es solo orar, no es solo cantar. El tema es aplicar principios. Es que el cristianismo es de hacedores, de practicantes. Y cuando se reservan los principios en el alma y se practican en la vida real, los cielos se abren porque se abren, porque se abren. Y ahí está el problema de muchos. ¿Por qué muchos no prosperan? Quizás porque hay resentimiento, no han perdonado. Y Jesús dice, perdone. Pero hay una resistencia al perdón. Nadie podría tomar la cena del Señor si no se han perdonado. ¿Cómo va a guardar un resentimiento con alguien? ¿Cómo pretende ir al cielo enojado con su hermano? Yo me acuerdo de una canción que él se la ha cantado acá de mi repertorio antiguo, ochentero, que decía así: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no está reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Regla de oro es que yo tengo que hacer con los demás lo que yo quiero que me hagan. Yo quiero que me amen, ame. Yo debo amar. Yo quiero que me den, debo dar. Quiero que me respeten, debo respetar. Quiero que todo obre a mi favor. Tengo que aplicar este principio de la regla de oro. Así que la próxima vez que estés en una actuación de vida, piensa primero si lo que estás exigiendo tú lo estás dando. Piensa primero si estás en la capacidad y en la autoridad de exigir moralmente, éticamente, o de exigir generosidad, si estás en esa libertad. Porque quizás no estás practicando y entonces nos estamos volviendo con una conducta fariseica y religiosa de querer exigir a los demás cargas que no tengo yo la competencia, la capacidad de sobrellevar. Eso es lo que enseña el maestro y eso se llama principio. Y cuando eso se cumple, cuando yo le cumplo esto al Señor, Dios me bendice extraordinariamente. Vamos terminando diciendo que hay 4 advertencias. Entren por la puerta estrecha. ¿Qué es? Dificultad. Pregunta. ¿Les es fácil ser cristiano? Bueno, hay unos que sí, parece que la viven re bien. A mí no, a mí me parece muy difícil. ¿Les parece fácil ser cristianos? No. Si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Y la palabra hace una advertencia en el mundo. Jesús dijo así, y esa es una advertencia: tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si alguien está aquí afligido, bienvenido al club, porque unos se afligen hoy, otros mañana, pero hay turnos de aflicción, pero también hay turnos de restitución, porque el Señor dice: muchas son las aflicciones de todas, diga conmigo, de todas,
nos librará el Dios Todopoderoso. Así que no te matricules vitaliciamente en tu dolor, sino renuncia a él, porque con Dios hay consuelo. Señores, cuídense de los falsos profetas. Habla de la clase dirigente. No todo el que me dice Señor, Señor, habla de la comunidad. Así que usted no se afane. Ay, ese que va a la iglesia, vea ese testimonio. Usted relajado, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Seamos oidores y hacedores de las palabras de Jesús, porque escrito está: el que oye mis palabras y las hace, lo consideraré como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vino la lluvia, la tempestad, y la casa estuvo firme. Mis amados, hijos de Dios, el fin de este discurso es que tú seas feliz, que estés contento, que no broten raíces de amargura, que la depresión no sea tu patrimonio, que el complejo no sea el gigante que te domina, que no estés triste como un estatus de vida, porque eso no es de Dios. Lo que es de Dios es que tengas vida y vida en abundancia, porque Él te dice: convertiré la tristeza en alegría, a los cansados daré descanso. Porque Él te dice en esta mañana: yo te saciaré y conmigo estás completo. Y si crees en mí, pero también me crees a mí, si crees en mí, bien lo haces. Pero quizás te falta que me creas a mí. Pero si me crees a mí, tus días brillarán como la luz del mediodía. La justicia obrará en tu favor y todos tus caminos serán prosperados, porque el evangelio es libertad, abundancia, paz y mucha alegría. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana.